Buenas tardes, grupo, ¿qué pasa? Creyeron que me iba a morir, ¿verdad? Ah, se la creyeron. Soy inmortal. Pero había que volver a algún momento, me tomé unas vacaciones así súper piola, así que vamos a comenzar con el video. El marketing nos acompaña desde que somos chicos. Lo ves en todos lados, nos acompaña en nuestro día a día. Ni siquiera la RAE en su definición oficial puede definirte tan bien qué es el marketing. Y a ver, tampoco soy el más indicado para decirte qué es el marketing, pero vengo a flexiarte que estuve en una clase de economía y tengo un libro de marketing que no he leído todavía. Y podemos decir que cada uno puede hacer su campaña de marketing a su manera. No hay alguna manera específica de hacerlo. Y ojo que el marketing no es solamente publicidad. Así que como ejemplo de todo el video usaremos una banana. Y te estarás preguntando por qué una banana, porque es una banana con poderes, hermano. Ese es nuestro producto, eso es lo que vamos a vender. Pero las bananas no tienen poderes. ¿Y? Esta sí. Estamos tomando lean. Y pongámosle que el marketing se divide en 3 pilares más importantes. Yo ya hice un video de los anuncios y si no lo has visto anda a verlo. Pero un anuncio es una manera de hacer publicidad a lo que queremos vender. En este caso, un plátano mágico. También podemos hacer carteles o la que más me gusta a mí es pagarle a alguien para que patrocine nuestra marca. Porque mucha gente podría pensar, oye, pero es una banana, bro. No tiene nada de especial. Pero si la patrocina Cristiano Ronaldo, ahí sí la compras. Sí, pagarle a alguien que tiene una cierta cantidad de fama para que dé a conocer nuestro proyecto es un poco caro. Pero al final es cuando nuestra banana va a recibir más atención del público. A esa misma persona la podemos contratar para nuestros anuncios como hizo Revolut con Ibai. O añadirla a nuestros carteles como hizo Messi con Lay's. Y una manera de hacer publicidad totalmente gratis es TikTok. Es la que más sirve, pero es la que menos me gusta por mi rechazo a TikTok. Pero bueno. Hey, tú. ¿Quién, yo? Sí, tú. ¿Estás aburrido de tus avioncitos de papel ya no vuelan? Pues este plátano sí vuela. Tíralo. Úsalo como psicólogo. Bésalo. Cómelo. Todo lo que necesites está en este plátano. Ahora sí lo quieres, ¿verdad? Lo deseas con todo tu ser. Llama ya y llévate un plátano azul gratis. No te arrepentirás. Decidí que este fuera un capítulo aparte porque las polémicas dan una gran cantidad de publicidad. Y al ver una polémica dices, wow, en realidad no hay manera de hacer marketing malo. Y para esto tengo que hablar de una persona que quizá ya conozcas, que mi profesora la llamó literalmente la reina del marketing. Vivitrix. Pero seguro que tienen chocho, pero no me comen chocho. Vivitrix hace música que la verdad yo no escucharía. Es raro porque al principio tú crees que ella te está vendiendo música, pero no te está vendiendo música, te está vendiendo su personaje. Fue muy listo de su parte crear un personaje tonto para que fueras a Spotify, te rieras de ella y creyeras que ya había ganado. La que gana plata por reproducciones es ella, no tú. Mis racks internacionales que me gustan más porque son más pequeños. Todo puede ser marketing, hasta algo malo. Si hace nada no le estuvo en la boca de todos porque él pensó que Ibai le había saboteado el show. Así que si mi banana tiene beef con un kiwi famoso, me conviene. Dentro de las polémicas también podemos encontrar la funa, que literalmente es como un juicio, pero de que te da reconocimiento, te da reconocimiento. Si salís ganando, todos te apoyan, y si salís perdiendo, todos te odian. Y además, cualquier persona que hable de la funa puede sacar provecho de eso, como por ejemplo los canales de comentarios. Realmente si salís perdiendo te podía arruinar la carrera o incluso tu vida. Todo depende de la gravedad de la funa. Porque yo he leído funas que realmente son estúpidas, como por ejemplo, hoy funo a Pucho Adicto 333 porque él jugó conmigo y... Sí, bueno, Twitter es la casa de la funa. Y mientras más testigos hayan, cagaste. Un ejemplo reciente puede ser el amigo de MrBeast, Chris Tyson, que literalmente se hacía el sumiso con menores de edad. Y otro que no puede faltar es Dallas, que lo han funado yo creo que más de 10 veces. Es literalmente el ser más funado de internet y el más resistente también. Tiene una orden de alejamiento con Ricky D. Pero por algo te estoy mencionando a esta persona y es que se hicieron famosas gracias a la funa. Yo no hubiera sabido cómo se llamaba el amigo de MrBeast si no fuera por la funa. Así que sí, es el peor tipo de publicidad que puedes hacer, pero de que funciona, funciona. Si no, ¿quién conocería a Dallas? No conocería.
Está bien que le hagamos publicidad a nuestro producto, pero el producto tiene que ser bueno. Si logramos que el producto sea bueno, desbloquearemos una nueva manera de publicidad, el boca a oreja. Cuando pasa esto, Ey, bro, compra estos plátanos que son de muy buena calidad. ¿le estás haciendo publicidad a ese plátano? Mientras mayor calidad tenga, mejor. Kendrick Lamar, el rapero gringo, en su beef con Drake consiguió esto. Dio mejores rimas, mejores instrumentales y más factos. Mientras que Drake solamente estaba interesado en la publicidad, involucrando a Tupac, Snoop Dogg, pero el producto que nos ofrecía no era bueno, haciendo que Kendrick ganara por su producto que por su publicidad. Y aún así, para continuar con el marketing, después lanzó su video, pero eso ya después de haber ganado. Por muy buen marketing que tenga tu producto, si no es bueno, caerá. Como las papas fritas hubo en Estados Unidos. Les hicieron tanto marketing que era imposible no comprarlas. Pero hubo una crisis de diarrea, la gente puso quejas y al final terminaron quitándolas del mercado. Así que, hey, si vas a vender algo, que sea de calidad. Para vender nuestro producto hay que venderlo en tiendas online o presenciales si encuentras la manera. Lo importante es que el producto sea calidad-precio. Y puedes usar técnicas de engaño como poner un 99 al final del precio o poner que está en oferta cuando en realidad no es así. Y con todo lo ya dicho, ya puedes vender tu producto perfecto. Y si me dices, Ey, no aprendí nada durante todo este video. entonces déjame decirte que te comiste la publicidad de un plátano sin saberlo. Yo soy un narrador y esta fue mi opinión. Un abrazo, suscríbete y comenta. Adiós.